Envía fotos o videos, notas de voz también. Al 0999-875-075. Con Gran Colombia aquí. Gran Colombia. Entre dimes y diretes, el segmento que te cuenta del prójimo. 107.5 FM. Y bueno, por supuesto, estamos nuevamente junto a ustedes con nuestro invitado especial. Nos encontramos con Juanito Arias, candidato a la alcaldía de Ibarra por el movimiento Muévete, Imbabura, lista 62. Querido Juanito, muy buenas tardes, bienvenido. Y bueno, lo vemos ajetreado, ¿no? Por todos los lados, se lo ve caminando bastante por nuestra ciudad, mi querido Juanito, y tenemos entendido que este domingo tiene ya el debate de los alcaldes. Nos señalaban en el segundo bloque porque primero están los candidatos de las alcaldías de Otavalo. Así es que, Juanito, coméntenos pues cuáles son esas propuestas que se tiene para nuestros ciudadanos. Iri, primero saludarte, creo que nos volvemos a ver en este nuevo año, desearte un feliz año a ti y al equipo, agradecerle a Emisoras Gran Colombia por este espacio. Estamos convencidos de que estos ejercicios de la comunicación permiten democratizar estas propuestas. Sin duda el debate es parte de esta fiesta democrática que impulsa el CNE y que Muévete Imbabura también es parte y protagonista de este ejercicio, ¿no? Sin duda este debate permitirá también a la gente un poco conocer más las propuestas, pese a que es un formato bastante rígido, nos permitirá pues poner en contexto una tesis de ciudad diferente, cómo reactivamos la economía, cómo le devolvemos a usted la confianza en la municipalidad, y pues eso es lo que impulsamos en este momento en Muévete Imbabura, lista 62. Precisamente, Juanito, nosotros a veces como ciudadanos estamos cansados de las mismas cosas de siempre, de los mismos de siempre, y que por supuesto queremos ya avisorar también nuevas caras, nuevas propuestas para nuestra ciudad, ¿no? Juanito, ¿cuáles son el tema más fuerte que nosotros necesitamos fortalecer? Es el empleo. ¿Y por qué no decir el empleo joven, no? Muchas veces usted ve, Juanito, en las diferentes plataformas, hay varios empleos, pero dice, sí, recién graduado, pero con 2 años de que tenga experiencia. Entonces, ¿cómo un joven puede acceder a ese trabajo y cómo lo podemos realizar esto, hacer una realidad desde la municipalidad? Bueno, nosotros también asumimos este proyecto de ciudad entendiendo esa problemática. Soy un profesional, he vivido esta realidad, ¿no? Donde uno sale de la universidad y no puede empezar a pensar en un crecimiento profesional aquí en la ciudad. Lamentablemente Ibarra no te da esas garantías. Siempre pensamos en migrar Quito, Guayaquil, Cuenca, hoy incluso fuera del país. Entonces el epicentro, el eje o uno de los ejes centrales de este proyecto de ciudad es sin duda reactivar la economía. Nosotros vemos 2 acciones fundamentales. La primera, entender que el 70% de la economía de Ibarra está dentro de los servicios, gran parte es el comercio y necesitamos ahí pues tener una acción real. Nosotros decimos la construcción del sistema de comercialización de mercados permitirá pues organizar los 7 mercados urbanos que tenemos, más de 18 ferias de economía popular y solidaria. Eso significa responderle a más de 6,000 comerciantes, y también vamos a fortalecer, por ejemplo, lo que es estas cajas de ahorro, la construcción de la banca comunitaria. El acceso a crédito en la ciudad es limitado, eso complica, agudiza, y también significa pues ganar la batalla al chulco. Y el segundo eje fundamental es el turismo, ¿no? Hoy el turismo apenas representa el 5% de la economía local, pero sin duda al ser capital del Geoparque nos permite una inmensidad o gestionar una inmensidad de recursos en el exterior. Nuestro proyecto es ambicioso, $40 millones de gestión de recursos en el exterior, muchos de ellos serán fondos no reembolsables que permitan plantear un proyecto de economía sostenible, principalmente entendiendo la cultura, el patrimonio, este geoparque, la sostenibilidad de la economía circular. Vemos ahí una oportunidad urgente, además de una remediación, ¿no? Yaguarcocha, Tahuando, este botadero de Socapamba y pues lo que se puede hacer también en el relleno de San Alfonso. Cuando hablamos del geoparque, lo que hemos distinguido como ciudadanos comunes es una denominación. Pero ¿qué implica esto, mi querido Juanito, para todos los ciudadanos que estamos aquí? ¿Qué oportunidades nos brinda esa denominación precisamente para rescatar nuestra provincia y nuestra ciudad? Bueno, necesitamos que este geoparque nos permita también gestionar recursos. Esa será la fortaleza, la virtud de este proyecto de ciudad. Eso implica, Juanito, que no vamos a estar sentados esperando que nos llegue la platita del gobierno, ¿no? A ver, explíquenos eso, porque a veces decimos, es que no hay, no nos dan.
y nos mantenemos en eso y obviamente estamos como estamos. Mira, recursos hay y muchas veces se ha perdido recursos porque las autoridades que nos han antecedido de turno quieren ellos mismos gestionar los recursos. Organismos como el Banco Mundial tienen normas rígidas que ellos quieren transparentar la inversión, así que muchas veces eso no les gusta, ¿no? Eso también significa pagar esos favores de campañas. Hoy vemos una campaña millonaria que quiere regresar, pero sin duda esa será una parte de la acción, una transparencia, eficiencia en la municipalidad. Y este geoparque significa preservar, significa conservar, cuidar nuestros páramos, la cultura, la identidad. Mira, en Angochagua, La Esperanza, tenemos incluso el idioma. Hemos visitado a nuestra ruralidad y conversamos con los compañeros, compañeras. Tenemos que cuidar el idioma, la vestimenta. Lo mismo pasa en San Antonio con la artesanía, la cultura, nuestro centro histórico San necesita un Antonio, modelo pueblo de gestión. mágico, ¿no? Pero ¿Y qué en pasa con definitiva- nuestro querido pueblo mágico que no hay la magia? Sí, y conversábamos con el compañero Santiago Garrido, nuestro candidato a concejal rural. Dice, mira, aquí un artesano vive con $100 al mes. Imagínese. Hay una precariedad ahí compleja. Nosotros vemos también este fortalecimiento de los emprendimientos. Por ejemplo, el Centro de Desarrollo Económico actualmente tiene $500,000 de presupuesto. Vamos a cuadruplicarlo, $2 millones. $1 millón va destinado para emprendimientos primarios. El otro millón lo vamos a poner para esta reactivación económica en torno al empleo joven, capital semilla, principalmente en áreas turismo, innovación y tecnología, y además pues de la transparencia de la administración pública. Y vea, mi Juanito, precisamente cuando hablamos de San Antonio, la importancia de esa tradición de que los jóvenes sigan manteniendo el arte, ¿no? La elaboración de las piezas artísticas y demás. ¿Y por qué no, pues, aprovechar ese tema de las redes, de todo lo que es ventas a nivel de redes, páginas web y demás? Porque a veces, claro, no podemos estar esperando que todo el mundo llegue a San Antonio y de ahí vender unas 2, 3 adornitos, ¿no? Sino que nosotros sacar esos productos a nivel del mundo. Y usted precisamente, como tiene pues esos estudios, entendemos, Sí, en soy este tema del marketing y lo demás, pues, ingeniero en comercio internacional mire, también. por supuesto. Mi tesis, Entonces, dice, ¿cómo no fortalecer e impulsar estos espacios para que, como dicen, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña va a Exactamente. Mahoma, ¿no? Bueno, yo hice mi tesis de la artesanía en San Antonio, era una exportación al mercado alemán. Veíamos ahí, por ejemplo, que en Hamburgo hay una potencialidad para consumir Mire estas usted. artesanías. Pero claro, ahí necesitamos las capacidades de la municipalidad que permitan capacitar. Hay un componente de innovación que se necesita para Perfecto. nuestros artesanos, y ese es parte de lo que pensamos, ¿no? O sea, las capacidades municipales junto a nuestros artesanos, junto a nuestros comerciantes, que de esa forma se reactive la economía, y es parte también eso de este geoparque, ¿no? Es decir, el geoparque no solo es sostenibilidad, no solo está en nuestros Sino páramos. todo lo que comprende, ¿no? Exactamente, También esta... en la producción de nuestra Este provincia. cantón Ibarra es diverso, multiétnico, tiene un componente de flora, fauna importantísima, así que me perdonen las otras ciudades, pero creo que Ibarra tiene unas potencialidades por sobre cualquier otra ciudad de la provincia, así Es que Ibarra es el- eso hay que venderlo, y pues que nuevamente Ibarra vuelva a tener el sitial que hace muchos años tenía, ¿no? La ciudad más importante del norte del Ecuador. Ese es nuestro gran Como objetivo. la capital que es, ¿no? Sin duda somos la Precisamente. capital de la zona 1, o sea, aquí tenemos un Yo me mercado... acuerdo, vea, Juanito, hace años se escuchaba que querían que Otavalo sea la capital de Imbabura. Y nosotros seguimos siendo la capital de Imbabura, pero necesitamos ya fortalecerlo. Una de las cosas que usted topó, mi querido Juanito, es el tema de las tesis. Y yo quisiera que usted se dirija a los jóvenes que nos están escuchando, quienes están saliendo de las universidades, quienes están generando sus proyectos, sus tesis y demás, para que ellos puedan encontrar un apoyo también, porque deben ser cantidad de temas interesantes. Usted se entra a cualquier universidad y ve pues ese repositorio cargado de buenas ideas, pero que lastimosamente solo se quedan en un trámite para una graduación y que no se las pone en práctica. Por ejemplo, lo que usted nos ha señalado, su tesis respecto a San Antonio, y cuántas tesis más habrán en las diferentes ramas que obviamente los chicos están cursando. Bueno, nosotros hemos hecho esta discusión, necesitamos una participación urgente de la academia, permitirle que actúe, que lidere esta transformación tan urgente que necesita Ibarra. Necesitamos, por ejemplo, por un lado el financiamiento, que lo mencionaba hace un momento. Quisiera puntualizar en algo en Yaguarcocha, en el río Tahuando, es algo que nos mueve como proyecto de ciudad, la sostenibilidad, el cuidar pues estos patrimonios. Nosotros no somos así de simples de decir vamos a comprar una draga. Este es un tema técnico, es un tema que de usar la tecnología y esas capacidades vamos a construir, a desarrollar este centro de monitoreo y de interpretación de la microcuenca del río Tahuando, de la laguna de Yaguarcocha, que significa tener ahí un espacio donde se intercambie data
MAPA, el Ministerio del Ambiente, tenemos la prefectura, la propia municipalidad, la academia. Además que eso va a permitir una gestión de recursos, tener unos puntos a lo largo del río Tahuando, de la laguna de Yaguarcocha, que estén con un monitoreo constante. Además que eso significa pues dejar de gastar tanto dinero en las famosas consultorías, cuando tenemos acá los profesionales que lo pueden hacer. Eso significará también reactivación económica. Y pues esa es la virtud, ¿no? De esta... Porque la costumbre es, ¿no? Consultorías, se acaba en una administración, venga la otra, de consultorías en consultorías y no hacemos absolutamente nada y desperdiciamos los recursos de los ibarreños. Para eso existen las universidades, para eso está la academia, que es una parte fundamental que obviamente debe estar incluido en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, ¿no es cierto? Para que todos de una manera conjunta pues se pueda realizar todo este tipo de trabajo. Juanito, es posible recuperar a nuestra querida Yaguarcocha, ¿no? Porque cuando nosotros ingresamos desde, como quien dice, viniendo desde Tulcán, lo único que vemos es verdecito, así, las totoras por todos lados, desordenado, desorganizado. Lo que usted dice ya es una relación, una responsabilidad que se tiene en este trabajo, ¿no? Y no que sean ya los cuentos chinos y que no se evidencia nada en nuestra querida. Sin duda, si no actuamos en este momento nos arrepentiremos. El mundo se acerca al año 2030, punto de no retorno. Necesitamos tener política pública sostenible. Hay otra problemática también que hay que discutirla, significa el transporte público. 60% de los gases contaminantes que se emiten en la ciudad está causado o generado por el transporte público, comercial, los autos. Así que necesitamos pensar en un plan maestro de movilidad que nos permita entender cómo se está moviendo la gente, dónde está el mayor tráfico de la ciudad, cómo optimizar las líneas de buses. No podemos seguir pensando la ciudad respondiendo a pequeños grupos de interés o en esas prebendas, ¿no?, que han sido características. Necesitamos tener ahí pues una inversión seria. Nosotros planteamos $5 millones de inversión en ese sentido. Eso permitirá pues ser más eficientes, entender cómo se mueven las ciudades y en definitiva es responderle a 130,000 personas que al día utilizan este tipo de transporte, sea taxis, sea buses. Así que eso también los es... Los autobuses ya los vemos hace poco, ¿no? Nosotros teníamos ahí una visión bastante ambiciosa, además acogiéndonos a esta ley de eficiencia energética que la aprobó el gobierno en el 2019, invita a que los GAT desde el 2025 inicien esta transición hacia la movilidad eléctrica. Va a haber incentivos, así que a los compañeros transportistas contarles esta transición no es un costo que se le va a cargar a ustedes, se lo va a cargar la municipalidad, porque significa pensar una ciudad de vanguardia. Somos en capital. Subsidios también, ¿no? Pero sí, también los grandes cambios que se deben generar en las ciudades. Hay que poner ahí incentivos. Además, eso va a significar reactivación económica. Si 130,000 personas están usando estos servicios, necesitamos pues hacerlos más cómodos, más ágiles, eficientes, inclusivos, y es reactivación económica. Así que... Si bien es cierto, Juanito, que la mascarilla, dando gracias a Dios, un poquito ha mermado el tema de COVID, pero la mascarilla es importante utilizarla por esa cantidad de gases que emanan los buses. Usted se va por el centro, típico, la Sánchez, la Olmedo, bueno, todo este sector. Qué miedo cuando da una humareda y bueno, cuando arranca. uno bien o mal está con esa mascarilla, ¿no? Entonces, estas propuestas que usted nos realiza, Juanito, es muy bueno, ¿no? Para nosotros ya poder avisorar otra ciudad. Usted como ciclista que le encanta la bicicleta, díganos qué va a hacer con eso aquí en nuestra ciudad, porque se vuelve imprescindible también. Dentro de estos $5 millones que vamos a invertir anualmente en lo que significa la movilidad, nosotros creemos en la urgencia del fortalecimiento de vías, de la construcción de ciclovías, pensando puntualmente en qué hacer en torno a las ciclovías. Vamos a completar la red de ciclovías periférica, significan 20 kilómetros. Eso permitirá potenciar esta movilidad induciva que se conoce el término técnicamente. Serán más ciclistas pues en las vías, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel de lo que significa el ciclismo urbano. Vamos a impulsar, por ejemplo, la bicicleta pública. Eso es darle una opción diferente de transporte a más de 40,000 jóvenes, adolescentes que se transportan, no sea del terminal terrestre, a las universidades, colegios, institutos. Así que pues eso significa sentar las bases de una ciudad de vanguardia, de una ciudad que se venda al mundo. Entender, por ejemplo, el caso de Holanda. En los 70 era una de las ciudades con mayor conflictividad en términos de tráfico. Hoy pues es un referente a nivel del mundo, pasa igual en Medellín. Así que además permitirá gestionar recursos, ¿no? El BID, el Banco Mundial tienen unas líneas de crédito importantes, incluso serán
fondos no reembolsables que permitan pues generar Hasta para esa tener transición. unas ciudades sostenibles, ¿no es cierto? Ya para cambiar ese chip que tenemos, ya no de ser pues de estas urbes que estamos complicados Mire. en el tema del tránsito. mi Y querido aquí se ha Juanito. pensado que únicamente con adoquinados, cerramientos de parques, la ciudad se desarrolla. Es una locura pensar así. Necesitamos priorizar al ser humano como epicentro, como eje fundamental de la política pública. Además, pues que esas supuestas grandes obras que quieren volver representan a un pago de una campaña millonaria a contratistas, constructoras. Así que eso no vamos a permitir. Sabemos que la ciudad conoce bien quiénes son y este 5 de febrero permitirá pues que lleguemos con un proyecto de transformación a la ciudad y sobre todo de sostenibilidad como merece esta capital del Geoparque. Saludemos a nuestros amigos que se encuentran en redes. Belén nos dice, Juan Arias, nuestro próximo alcalde de Ibarra. Pati Ortiz nos dice, Juan Arias, necesitamos la transformación de nuestra Ibarra y la provincia de Imbabura. Por esto, este 5 de febrero nos señala pues todo. Lista 62, estoy leyendo lo que está en el chat, ¿no? Tefa de la Torre dice, total apoyo a Juan Arias, la única opción que tenemos por el amor a Ibarra. Francisco Puente, Juan Arias, la mejor opción, este 5 de febrero, muévete Imbabura, lista 62. Necesitamos pues cambiar esa visión que tenemos de nuestra querida ciudad de Ibarra y ya se hace absolutamente necesario. Otra de las obras importantes, Juanito, que usted ha de haber visto, lógicamente, cómo no lo va a ver, esta situación de los baches en toda nuestra ciudad. Y no solo hablamos de la Cristóbal de Troya, sino hablamos del centro de la ciudad, ¿no? Donde se levantan, pasando 2 días se levantan todos esos adoquines. Precisamente hoy en la mañana que le iba a dejar a mi hijo en la escuela, veía en la calle Olmedo un espacio que le han puesto, no se puede pasar, pero era una congestión de tránsito increíble. Entonces, esto digo, son cosas ya pueblerinas, cosas que ya no se pueden dar en la ciudad. Y nosotros, como lo hemos señalado, mi Juanito, esta es una ciudad capital y ya no podemos retroceder de esa forma. Tenemos que hacer un mantenimiento constante de todas las vías, de esta parte de los adoquines de nuestra ciudad. ¿Cómo fortalecer esto, mi Juanito? Bueno, quisiera aquí precisar, ¿no? Nosotros no somos una candidatura y en el momento de ser administración no vamos a refundar la ciudad. Hay cosas positivas que se vienen haciendo. Está la municipalidad próxima a recibir, por ejemplo, una consultoría que plantea desde la tecnología tener ese mapeo de cómo está la infraestructura de la ciudad, planificar cuándo tenemos que hacer el rebacheo, cuándo tenemos que asfaltar estos lugares. En definitiva, es tecnología usándola para un bienestar en la ciudad, así que Y mantenimiento, pues. necesitamos fortalecer esos procesos, continuarlos, pero principalmente nuestro proyecto está en $5 millones anuales que se inviertan en todo lo que es movilidad. Ahí viene la infraestructura, viene el mejoramiento de vías, ¿no? viene el concluir también vías que necesitan ser adoquinadas, asfaltadas, pero insistimos, no pensemos que así la ciudad se va a desarrollar. Es parte de la conectividad que se necesita, pero lo principal es cómo reactivamos la economía, cómo damos un orden al comercio, cómo podemos permitir que haya inclusión económica, financiera, así que es parte de lo que representamos y lo que necesitamos hacer urgente en la ciudad. La parte humana que representa una municipalidad, una administración, las capacitaciones que son tan importantes. Siempre nos damos cuenta, estimado Juanito, la atención que se brinda al usuario, ¿no? Eso también es una de las partes fundamentales que debe existir un cambio, por supuesto. No estamos hablando de las personas, ¿no? Sino hablamos de las acciones que se tiene con respecto a los ciudadanos y el trato que se debe brindar en una administración para que esto también se la considere eficiente. Sí, sin duda, necesitamos hacer una inversión importante en nuestros servidores públicos, capacitación, fortalecimiento, por ejemplo, de las unidades operativas. Nosotros, por ejemplo, en este fortalecimiento de la seguridad ciudadana, vamos a duplicar el número de agentes, de los 100 agentes que quisiéramos o que vamos a ingresar en nuestra administración. 50 tienen que tener título de tercer nivel, principalmente orientados al turismo. Es parte de lo que necesitamos hacer. Necesitamos también construir una cultura ciudadana. O sea, mucha gente, puedes fijarte, va al basurero, lo bota guardándose la funda. O sea, es una cuestión también de una transformación ahí. Y sin duda, lo plantea muy bien Mujica, lo plantean muchos sociólogos. O sea, la transformación viene desde las personas, ¿no? Así que uno de los capitales a invertir importantes va a ser en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Ellos significan el progreso de nuestra ciudad y pues el sostener estos proyectos, ¿no?
pensando en lo que tú dices, hablando de la municipalidad, necesitamos una institucionalidad, que la ciudad no se refunde cada 4 años, que tengamos una visión a largo plazo de la ciudad, continuaremos lo positivo que haya hecho cada administración que nos antecede. Eso es perfecto. Esa será la virtud. Mira, aquí en el Parque Céntrica, un proyecto hasta el 2030 nunca tuvo un orden, no se continuó lo que se iba a hacer. La candidatura de las chequeras Nunca se realizó mantenimiento, ¿no? hizo las gradas con el color de su partido, o sea, así se ha improvisado en nuestra Y ciudad. se cambió el nombre. Entonces, nosotros no podemos seguir de esa manera. Hay proyectos importantes que se han hecho en esta administración, los continuaremos incluso con los mismos nombres. Esto no se trata de refundar la Exacto. ciudad, no estamos aquí con egos. La actual administración, por ejemplo, tiene este proyecto con el Consejo Cantonal de Salud, atiende esta unidad a 320 personas en medicina general al mes, 180 en odontología. Vamos a fortalecerlo, queremos duplicar, eso es parte de nuestra acción en las UMPs, unidades municipales parroquiales, que en definitiva esta inversión social significa bienestar, significa darle dignidad y garantizar pues mejores días para una sociedad más justa, más equitativa. Respecto a nuestros animalitos, nuestras mascotitas, ¿qué va a hacer Juan Arias? ¿No? Porque queremos nosotros también, los ciudadanos, que todos los sectores estén protegidos y que no se deje a un lado el temita de esto de las mascotitas, ¿no? Es muy triste ver a estos perritos callejeros, usted sale por cualquier vía, generalmente en el IES hay siempre unos grupitos de 5 o 6 perritos, aquí en la avenida Mariano Acosta. ¿Cómo fortalecer este tema, mi Juanito, y también esas ordenanzas que existen para que de verdad, Se lastimosamente, se activen estas sanciones para que no seamos irresponsables con los animalitos? Mira, ahí hay que hablar algunas cosas, ¿no? Primero, pensar que Ibarra tiene la ordenanza, que es una cuestión de que se Pero pueda está. ejecutar, que se pueda realizar. Ajá. Ahí podemos y creemos en la urgencia de trabajar con nuestra policía municipal, con nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Hay una participación urgente de la empresa privada, la empresa pública, que puedan también capacitar, sensibilizar, y es una parte también que recae en la cultura. Y además, el tratar a la fauna urbana significa también salud pública, ¿no? Así que Exacto. necesitamos, y lo principal, ¿no? Estas acciones de política pública tendrán como principales actores a la sociedad civil que se ha venido organizando en estas causas, y pues necesitamos que ellos sean los promotores y los que transparenten y además ejecuten esa política pública. Acá nosotros estamos para hacer que se cumplan estos espacios y que en definitiva sea la gente pues la que ejecute, la que organice y la que esté ahí participando. Parte de lo que plantea este gran proyecto de ciudad de transformación es una activa participación ciudadana, decidiendo, organizando, transparentando la inversión municipal. Y de lo que se debe hacer, ¿no? Porque lastimosamente no hay tantas manos que abarquen tanto tampoco, pero si contamos con la participación de todos los ciudadanos en los diferentes aspectos, pues nos podemos apoyar. Y el tema, pues, el que también siempre nos ha generado inconvenientes hoy por hoy, más que nunca, la inseguridad. Bueno, hablarle a la ciudadanía que la inseguridad es parte de una problemática estructural, falta de acceso a crédito, a trabajo, a oportunidades, una exclusión principalmente en los barrios periféricos. Entonces, ese es como lo de fondo, es decir, si reactivamos la economía, vamos a generar pues una respuesta a lo que significa la inseguridad. Pero tenemos ahí nosotros un proyecto de seguridad integral. Tenemos 4 ejes fundamentales. El primero es dotar de tecnología en materia de seguridad a los espacios públicos. El segundo, una coordinación con los organismos competentes del Estado, ECU 911, Policía Nacional, el Ministerio del Interior, que nos permita mapear cuánta gente está entrando, saliendo del país, de la ciudad. El tercero, el fortalecimiento de nuestra policía municipal. Y el cuarto y el más importante es estas UMPs, unidades municipales parroquiales. Significa pues tener modelos de gestión en los espacios públicos, ganarle la batalla a la delincuencia en esos espacios, y en definitiva también es reactivación económica e inclusión social. Exacto, no todo lo que debe cambiar en nuestra ciudad. Mire, a propósito, yo había comentado con alguna persona de Movildenor y estamos viendo en nuestra ciudad, ¿no? Por ejemplo, este tipo de nuevo transporte de recolección de los desechos, del reciclaje, pero este transporte no está regulado. Vemos ahí una oportunidad interesante. Y yo le consultaba precisamente a una compañerita de Movildenor y le decía, mire, ¿qué pasa con este tipo de transportes? ¿Está regulado? ¿No está regulado? Porque claro, la infraestructura es muy artesanal, es precaria, ¿no? Y sí, parece que cualquier rato se le sale un neumático y va a salir volando todo sí, y va a crear unos accidentes. Pero lo que me dice es, el GAT, eso no es competencia de Movildenor, sino es una competencia
del GAD. Sí, y es como estamos viendo, mi Juanito, pues organizar. las sociedades van creciendo, las necesidades van creciendo, y ¿por qué no regular un tipo de transporte, pero que sea efectivo para estas actividades y que tampoco generemos ya esta especie de ciudad sin dueño, ¿no? Es parte del desorden, de la improvisación que ha estado dentro de la administración pública, pero además una oportunidad económica interesante. Hay un minado de basura que crece post pandemia. Exactamente. Nosotros ahí lo que estamos pensando, por un lado, sí la organización, hay ya asociaciones que están trabajando en ese sentido, pero viene ahí como un tema estructural más importante que hay que tratarlo Y desde de la política regulación, pública. ¿no? Por un lado viene la culturización para la clasificación de la basura, viene un encadenamiento productivo que significa organizar el minado y la forma también como se mueven, el tipo de vehículos que van a utilizar. Vamos a hacer a tener Y una ojo, uniformidad ojo, ahí. Juanito, que no, aquí nos está hablando de que se dejen desempleo a las Sí, no, personas no, que no. están realizando su trabajo, para nada, Al sino contrario. que se necesita un ordenamiento, una seguridad para todos. Tanto, es que yo le veía a una persona, por ejemplo, venía con uno de esos, y con chancletas. O sea, qué difícil conducir un tipo de vehículo en la actividad que se está realizando y con una chancleta que cualquier Y a veces hay niños ahí pues que están dentro Exacto, del Juanito. cajoncito. Y que digan, no, nosotros no regulamos eso, pues se tiene esa necesidad. No, no, y Juanito. y además te da una facilidad porque están desorganizados. Ajá. Entonces tú como municipalidad puedes entrar ahí pues a ajustar eso. Hay una participación interesante que tiene que hacer la economía popular y solidaria desde las cooperativas para el acceso a crédito. Una de las propuestas nuestras que tenemos ahí es que estos cochecitos sean eléctricos, generar ahí una mira, pequeña usted industria también. local. Ajá. Tenemos en el Instituto 17 de Julio carreras de metalmecánica Mira, que lo qué pueden producir. interesante. Hay un know-how importante en Quito que se puede traerlo acá pues para tener una empresa público-privada en ese sentido. Pero lo principal es entender que este encadenamiento productivo llega a un almacenamiento en lo que son una empresa, por ejemplo, Recipaz, pero vamos a avanzar nosotros a la industrialización. Ese es nuestro Exacto. compromiso con Jorge Martínez, también a la prefectura, donde vamos a generar esta economía circular. Lo mismo vamos a hacer con estas energías renovables acá en Salinas, lo mismo va a pasar con el relleno de San Alfonso, así que es una cuestión integral de ciudad, ¿no? Son temas que estas candidaturas que hablan de experiencia jamás los han topado porque no les interesa, porque ellos únicamente tienen otras No lógicas. se interesan en los problemas reales y que repercuten en la población. Y es ¿no? repensar, ¿no? O sea, esto está en vanguardia, no nos estamos inventando nada. Exactamente. Aquí hay profesionales que tienen todas las capacidades, como tú comentabas al inicio, hay tesis que están en ese sentido. Vamos a atrapar esa economía y que se genere pues una reactivación y una oportunidad interesante para que, insisto, Ibarra sea de vanguardia, Ibarra sea la ciudad, nuevamente la ciudad más importante del norte del Ecuador. Aquí no hablamos de demagogia, aquí hablamos de oportunidades y que sobre todo participe toda la ciudadanía. De eso se trata, ya no de que esté dominado por grupos individualistas, sino que el trabajo sea conjunto, donde el ciudadano sea el principal eje para este cambio. Querido Juanito, estamos cerrando esta Muchas gracias. entrevista con nosotros, Juanito Arias, candidato a la alcaldía de Ibarra por Muévete Imbabura, lista 62. Su mensaje. No, Iri, agradecerte, insisto nuevamente, a los medios de comunicación que nos han permitido ir a defender en una tesis de ciudad seria de transformación. Agradecerles, eso nos permite democratizar este proyecto y principalmente a ustedes que nos están siguiendo, nos están escuchando. Visiten juanarias.es, visiten nuestras redes sociales para que se puedan empapar de esta propuesta y el 5 de febrero no vote por un carnet, por un certificado, vote convencido de que se pueden hacer mejor las cosas, así que empieza la transformación con Muévete Imbabura lista 62. Muchísimas gracias, Juanito.